Muchas gracias por la introducción y presentación. Estoy encantado de estar con docentes que trabajan en distintos países de las Américas y he propuesto este webinar básicamente porque me parece que es muy importante que el docente trascienda o se salga del aula y busque contactos productivos con los involucrados que existen por fuera de las cuatro paredes del aula, de la clase. En ese orden de ideas, lo que yo quiero compartir con ustedes es la estructura esquemática de un curso. Perdón, creo que perdimos a Gabriel. Gabriel, por favor, ¿se puedes volver a iniciar tu cámara y tu micrófono? Entonces, seguimos, yo les estaba diciendo que básicamente es un curso muy sencillo, muy fundamentado en una lógica y un sentido común. No pretende ser muy complejo ni muy sofisticado, pero sí pretende ofrecerle a los docentes de las escuelas públicas y privadas de los países de las Américas una posibilidad muy oportuna para fortalecer las estrategias y las posibilidades de conseguir recursos externos cuando el docente innovador quiere desarrollar actividades que no solo mejoren la excelencia académica y formativa de los estudiantes, que no solo fomenten su pensamiento crítico, sino que permitan que el estudiante disponga de posibilidades realistas para trabajar en un proceso formativo como si ya fuera un ciudadano activo cuando pues está formándose como tal en la vida escolar a nivel primario y secundario. En ese orden de ideas, el curso lo que busca es que el maestro, después de haber trabajado con sus alumnos en el aula, busque formas estratégicas de trascenderla y de entrar en otros ámbitos del entorno circundante a la escuela para que pueda implementar formas de colaboración y de cooperación con estos otros involucrados e interesados en la vida escolar y que todo ese trabajo activo y colectivo permita conseguir recursos de tal manera que se logren los propósitos de excelencia, de pensamiento crítico y de formación ciudadana gradual que ese docente en su aula y esa escuela a la que pertenece el docente le quieren dar al proceso de construcción de ciudadanía. Gabriel, qué pena Entonces, sin más, interrumpirte, pero tu cámara web está apagada. ¿Puedes prenderla, por favor? Gracias. mi cámara web. Eh, Ahí la aprendí. Perfecto, ahora sí te estamos viendo. No, Muchas gracias. muy bien. Disculpen, pero yo cuando pasan estas cosas técnicas quedo totalmente indefenso y me vuelvo un tonto completo. Me disculpan. Entonces estaba terminando mi introducción integral para comenzar el desarrollo de los componentes de este pequeño curso, este pequeño, modesto, pero útil curso innovador. El mismo tiene tres partes. La primera parte básicamente lo que busca es dar algunos tips sobre lo que debe hacer el docente con los estudiantes en el aula, que es todo muy básico y muy lógico. Lo segundo es qué pasos debe dar un docente luego de adentrarse en un proceso
innovativo que busca trascender el aula para contactar por fuera de ella a los actores involucrados que puedan estar interesados en el proceso educativo comunitario para que ellos se conviertan en sus aliados estratégicos. Y la tercera y última parte de este webinar es alusiva al proceso deliberativo en sí, es decir, al procedimiento metodológico que se recomienda implementar, explicando tanto los aspectos de fondo de lo que es un proceso deliberativo, como pasando a los aspectos de su forma. Y con eso espero concluir en unos 40 minutos. Vamos a comenzar rápidamente con la primera parte que, como dije, se llama ¿qué hace el docente en el aula con sus estudiantes? Y dije que esto es muy lógico y muy básico. Ustedes todos lo han practicado como educadores que son, ustedes están familiarizados con estas prácticas, pero no sobra que las repasemos en un barrido relativamente rápido. Lo primero es el docente, como es de perogrullo, educa y enseña. Además, el docente para poder educar y enseñar, explica y aclara, resuelve dudas de los estudiantes, responde preguntas. En tercer lugar, al hacer todo eso, el docente se comunica con el grupo estudiantil disertando, es decir, transmitiendo el conocimiento que él tiene, pero también dialogando con los estudiantes, porque no se trata de unos monólogos, sino se trata de diálogos en donde el docente es suficientemente claro al entender que él necesita dialogar con sus alumnos, que ellos formulen preguntas, que ellos le exijan, le cuestionen, le señalen ideas propias, de tal manera que se pueda desarrollar un diálogo interactivo entre él y sus estudiantes. A continuación de eso, el docente coordina y modera las discusiones, las conversaciones y los diálogos que se dan dentro del aula. Una vez que se dialoga y se avanza en la presentación de las ideas que corresponden al contenido temático de la asignatura que seguramente tiene que ver con lo cívico, con la civilidad, con lo político y con la democracia, obviamente, el docente entonces se prepara para relatar el resultado de esas conversaciones, para resumir y sacar de allí las principales ideas que flotaron en el ambiente del aula para que todos tengan una claridad importante de qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se aprendió por parte de los estudiantes, cuál fue su reacción, cómo respondieron a esa información que les ofreció el docente y cómo eso se articula con el cuerpo temático de la asignatura de cívica que se está desarrollando dentro del aula. Esto, que es muy básico, se complementa con una perspectiva un poco más, llamémosla pedagógica, en donde el docente pasa de un esfuerzo por ejemplificar con casos y con temas que sean motivadores para los estudiantes, por un lado, que sean pertinentes para el tema que se está tratando por el otro, y con base en eso el profesor modera esas conversaciones, hace los relatos de las mismas y saca los resúmenes a las que yo hicimos alusión. Con esta síntesis y con la conjugación de todos estos verbos, fíjense ustedes que lo que hemos utilizado aquí son verbos activos: educa, enseña, explica, aclara, motiva, convence, innova, ejemplifica, delibera, comunica, convoca, propone, coordina, aglutina,
modera, relata, resume y concluye. La práctica de todos esos verbos que acabamos de listar tan rápidamente pone ya al docente para pasar en la segunda parte de esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, que es la número 2, es decir, la que alude a los pasos que debe dar un docente innovador en su proceso para trascender el aula y entrar en el contexto circundante, es decir, en el entorno al aula, que puede estar en otros espacios de la misma escuela, de la misma institución educativa, o puede estar más allá, en el mismo barrio donde está localizada la escuela, en el mismo ámbito rural, veredal, y que puede inclusive ir un poco más allá hasta abarcar todo lo que tiene que ver con ese pequeño, eh, esa pequeña localidad, si es urbana, esa pequeña localidad rural, y trascender a la ciudad, trascender a otros espacios en donde pueden estar ubicados posibles involucrados con los que valga la pena hacer alianzas. Eh, Esa es una tarea estratégica que exige que el docente, que el maestro innovador pueda tener una capacidad de construir una buena frontera entre lo que sale del aula y entre lo que él busca por fuera del aula. En ese orden de ideas, el maestro, el docente innovador, lo que tiene que hacer es tener certeza de que los estudiantes comparten sus esperanzas y sus necesidades, es decir, que del aula hay una unanimidad acerca de la importancia que tendría conseguir recursos que permitan activar estas dinámicas pedagógicas, mejorar la excelencia en la enseñanza, depurar sus recursos para que los estudiantes tengan mejores posibilidades formativas y se puedan desempeñar mejor como los ciudadanos del mañana, porque en ellos, sus hombros, estará el futuro de nuestras democracias, el futuro de una coexistencia pacífica y en valores, y las posibilidades de complementar esta existencia pacífica con un desarrollo sostenible, con un desarrollo humano consecuente con el fortalecimiento de la dignidad humana. Entonces, en este orden de ideas, el profesor debe tener la capacidad de extraer casos y de cerciorarse que esos casos que se tratarían en el aula posteriormente sean unos casos incumbentes, es decir, sean unos casos vinculantes que motiven a los potenciales agentes que van a aliarse con su causa y con su proyecto para mejorar la educación de los chicos en la escuela y en el aula. Por otro lado, él debe identificar para tratar estos casos que ellos aludan a problemas de interés común, es decir, que sean del interés público y no solamente suyos del docente, ni tampoco solo del alumnado, sino que sean casos de pertinencia para estudiantes, para el educador y para la comunidad que está apoyando la posibilidad de que en el aula se disponga de recursos formativos muy valiosos para este propósito de preparar ciudadanos con ejemplificaciones que les den posibilidades de esgrimir un pensamiento crítico y de aprender a discernir para comportarse como unos ciudadanos participativos. Además de eso, el docente organiza esos ejercicios grupales y los esquematiza en propuestas que, los organiza en propuestas que él le va a presentar a esas personas que están por fuera del ámbito del aula, y entonces ahí vale la pena que paremos un momentico para identificar quiénes serían esas personas, que obviamente van a ser otros colegas que atienden el área de las ciencias sociales, el área
de las humanidades en la malla curricular escolar, pero también obviamente a los coordinadores de esas áreas, si los hay, y a las directivas escolares, que van a variar de acuerdo a los distintos colegios y a las distintas modalidades educativas que imperan en sus distintos países. Pero de todas maneras, a partir de ese momento ya el docente identificó todos los aliados posibles que había dentro de la escuela, pero por fuera del aula. Y ahora ya va a entrar en el reto de pasar al siguiente espacio, que es más abarcador y más extenso, y tendrá que pensar quiénes son los involucrados que pueden estar interesados en apoyar su proyecto para la mejora de la excelencia estudiantil y académica y de la formación ciudadana de estos jóvenes alumnos escolares en la educación secundaria. Ahí pues ya nos estamos acercando primero que todo a la comunidad de los padres de familia, que obviamente serían los involucrados indirectos más interesados en cooperar con esta iniciativa del docente. Existen muchas estructuras organizativas, hay escuelas en donde esas conexiones entre la escuela y los padres de familia están muy claramente organizadas, están estimuladas y si tienen suerte están respondidas de parte de los padres de familia con un compromiso, con una seriedad y con un apoyo palpable que redunda en que la comunidad escolar no solamente la conforman quienes asisten día a día a las distintas actividades formales y estructuradas dentro de la escuela, sino de la comunidad de padres de familia en muchos esquemas colaborativos que sirven para hacer muchas cosas importantes. Entonces, en ese orden de ideas y estando seguro que cuenta o que existe una comunidad de padres de familia organizada o menos organizada, pero dispuesta e interesada en cooperar, sigue buscando otros núcleos de involucrados que puedan apoyar esa iniciativa. Puede haber bibliotecas públicas alrededor de la escuela, puede haber universidades en donde se forman estudiantes en educación escolar, o sea, escuelas normales, como se llamarían en otro país. Puede haber centros culturales de donde salen personas dispuestas a apoyar la formación escolar de los chicos de la comunidad. Puede haber una serie de espacios que tienen el apoyo de las empresas y de las actividades comerciales que son conscientes de que el personal que ellas tendrán a futuro debe ser un personal que se haya educado o haya salido, se haya graduado de instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, de alta calidad, de excelencia académica, en donde ellos saben que no solamente van a contratar un buen bachiller que después se pudo o no haber formado en los distintos niveles de la educación superior, pero sí también que tenga unas bases en formación, en valores, que tenga una preparación para poderse expresar, para poder saber leer, para poder saber interpretar el conocimiento que se está adquiriendo y aplicarlo en una perspectiva de mayor calidad, de mayor responsabilidad y de mayor iniciativa en lo que significa su inmersión en la vida pública, en la interacción social en términos generales. Entonces, lo que ha hecho hasta aquí el docente es identificar dentro, siempre por fuera del aula, primero dentro del resto del ámbito escolar y luego por fuera del mismo, ya más inmerso en la comunidad, cuáles son todos esos segmentos de involucrados que podrían aliarse estratégicamente con él para darle apoyos para fortalecer sus posibilidades y lograr que en el aula se disponga de recursos que normalmente no están presentes allí en la forma de herramientas
que permitan el trabajo educativo en esa forma pedagógica en donde haya con qué investigar, haya ejemplos, haya materiales, haya videos, haya cartillas, haya libros y revistas que sirvan para ilustrar, haya la posibilidad de traer invitados al aula, de llevar a los alumnos a hacer visitas por fuera del aula en el resto de la escuela, en la comunidad para que visiten las bibliotecas, visiten los centros en donde están ubicados los actores de la política, porque si estamos en un aula de cívica nos interesa que el estudiante conozca a los gobernantes, conozca a los actores externos que tienen que ver con la actividad política que él ha estado estudiando en el aula y que los pueda palpar y los pueda entender y conocer mejor y se pueda familiarizar con ellos. De manera que cuando esos muchachos ya salgan a la fuerza laboral, sean unos recursos humanos muy valiosos para posibles empleadores en el sector productivo, en la empresa, en el mercado, en la actividad comercial y en otras actividades que requieren sobre todo muy vinculadas a lo que llamamos prestación de servicios, que requieren de un desempeño laboral eh, mm, eh, encarnado por individuos muy bien formados en valores, muy bien formados en recursos para asimilar mejor la información y poderla expresar por escrito y oralmente de tal manera que las comunicaciones interpersonales en la vida social en la que posteriormente se habrá de insertar ese joven se den en forma más clara, en forma más respetuosa y dentro de un ámbito de lo ético, en un ámbito del respeto y en un ámbito de una buena coexistencia. Si el docente tiene claro y es capaz de lograr una tangencia directa con todos estos actores externos al aula y a la escuela, muy posiblemente va a poder buscar esas alianzas, ya sean con los pares docentes, con directivos escolares o con otros miembros de la comunidad, como ya dijimos, pero y ser capaz de explicarles el significado de su proyecto, de convencerlos y de enamorarles de su idea. Yo no voy a dar fórmulas de cómo él debe abordar este tipo de relaciones, pero lo que sí creo es que en su inteligencia, porque yo creo que la gran mayoría de nuestros docentes, para nuestra fortuna, son personas inteligentes, tan inteligentes que se decidieron por la tarea más retadora y más difícil de realizar, que es la de ser maestros y enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y de formarlos para que sean unos mejores ciudadanos en la vida comunitaria subsiguiente. Entonces, en ese orden de idea, él tiene que empezar a abrir un nuevo puente, así como abrió el puente entre el aula y el resto del colegio o de la escuela, entre la escuela y la comunidad circundante. Ahora él tiene que abrir una frontera entre estos agentes, estos aliados estratégicos que ya ha contactado con la realización de un procedimiento metodológico que permita dialogar con ellos y construir el acuerdo que ese docente está buscando. Lo que estoy proponiendo aquí para el tercer componente al que ya estamos entrando, para poder terminar pronto, quisiera preguntar cuánto tiempo nos queda. ¿Aló? ¿Nuestra moderadora nos podría decir cuánto tiempo nos queda? Bueno, si no hay ese dato, yo creo que vamos a tratar de ajustarnos al tiempo disponible sin mayor problema. Decía entonces que el docente innovador ya entra a explicarle a sus posibles aliados la importancia de hacer un ejercicio de presencia colectiva en donde haya representantes y partes de todos esos ámbitos a los que pertenecen los distintos involucrados y personas dispuestas a colaborar con el docente en ese reto.
Entonces ahí entramos en el terreno de lo que es el proceso y el método deliberativo como un mecanismo de convocatoria de distintas personas de la comunidad para tratar un asunto de interés público, de interés ciudadano, que al incidir directamente en la mejora del desempeño de la formación estudiantil, pues obviamente va a tener un claro interés para el beneficio público y para el bien común de una comunidad compleja, en donde están localizadas sus escuelas y sus colegios. Lo primero que él va a hacer es identificar el método que va a aplicar para lograr la construcción del acuerdo que permita concluir con una posibilidad de lograr esos recursos, de adquirirlos y de manejarlos apropiadamente para trabajar mejor en el aula y poder formar mejor a los estudiantes como ciudadanos en potencia. Ese método puede tener muchas posibilidades y muchas avenidas a recorrer. Yo no voy a negar eso ni voy a imponer el procedimiento que yo recomiendo, que es el procedimiento de la deliberación pública, la aplicación del método deliberativo, que a mi manera de ver es aquel que ofrece las mejores posibilidades para hacer un diálogo y para hacer un proceso de creación de un acuerdo y posiblemente de llegar a algún tipo de consenso donde todos los participantes estén en total acuerdo. Pero eso, ahí no me quiero detener y espero que ustedes entiendan la lógica de lo que hay entre lo que es un acuerdo y lo que es un consenso. El acuerdo es mayoritario o debe ser mayoritario idealmente, el consenso es universal y es muy difícil de lograr, dadas las diferencias innatas en la idiosincrasia de nosotros, los seres humanos. Volviendo entonces al procedimiento, es muy importante que ese docente tenga la capacidad en la parte formal de lo que es el procedimiento y el método deliberativo de entender que este debe ser incluyente, es decir, que hay que involucrar en el diálogo que se desarrolla y en la interacción que se comparte a todos y cada uno de los segmentos que tienen interés y que tienen velas en el entierro, como se dice tradicionalmente y coloquialmente, pero que son capaces de aportar con sus visiones sobre lo que se está conversando, se está contemplando en el ámbito deliberativo. Además, es muy importante que exista esa pluralidad para que las ideas diversas que siempre deben existir en cualquier sociedad compleja se puedan expresar con respeto, con libertad y con franqueza dentro de ese espacio deliberativo. Eso es, si esa práctica se da, entramos en un término muy importante en la deliberación, que es el concepto de alteridad, que en otros casos, en otros espacios se conoce como la otredad, es decir, el reconocimiento, el otro, entender que si nosotros dialogamos y nos reconocemos en la diferencia, podemos aclarar nuestras ideas de la mejor forma posible y así estar mejor preparados para lograr el cumplimiento y la realización de las metas que estamos compartiendo. Para eso necesitamos libertad, que no haya ninguna interferencia, que nadie nos vaya a atemorizar, que nadie nos vaya a impedir que nos expresemos y desde luego que necesitamos un complemento que se llama igualdad y es que todos tenemos la certeza de que tenemos el derecho a expresarnos, pero que a la vez entendemos que no tenemos por qué tomarnos la palabra ni monopolizarla. Tenemos que ser conscientes que si ya estamos en un espacio de diálogo donde existe la presencia palpable de muchas personas que podrían estar haciendo otras cosas, pues de saber que el tiempo es escaso y que el uso del mismo está muy bien moderado por quien nos convocó a este encuentro, que debe ser obviamente el maestro innovador y que va a haber un proceso de uso del tiempo para que nuestras ideas y los aportes de todos y cada uno de los que estamos allí, que fuimos a ese evento porque sabemos que tenemos algo que decir y que aportar, se pueda integrar en una síntesis de conclusión de la cual saldría
un procedimiento compartido y colectivo para implementar ese acuerdo, para ponerlo en práctica y desarrollar los acuerdos y los compromisos que se asumieron en esa dinámica deliberativa pública. Entonces, ahí acabamos de darle un barrido muy rápido a los aspectos del fondo del proceso deliberativo y ahora lo que habría que hacer ya para terminar es entrar rápidamente a considerar los aspectos de la forma del proceso deliberativo, empezando por los más obvios y más importantes. Un foro deliberativo no se puede hacer en cualquier lugar, tiene que ser un espacio, un lugar apropiado en donde todos los asistentes tengan comodidad. La ubicación de las sillas en donde se van a sentar esas personas no debe tener un formato de autobús o de tren en donde haya una banca detrás de la otra, no sé si me entiendan, pero debe ser un círculo en donde todos se sientan y se puedan hacer contacto visual recíproco grupal, de tal manera que puedan dialogar con más franqueza, mirándose a los ojos y respetando desde luego el tiempo asignado. Siempre debe haber en esa dinámica deliberativa alguien que modere, que idealmente, como ya dije, sería o el maestro o alguien que el colectivo al comienzo del encuentro designe para que cumpla esta función y se encargue de que el cumplimiento de las reglas del juego que se acordó al comienzo se haga de tal manera que en la hora o en las 2 horas en que normalmente dura un ejercicio deliberativo de esta naturaleza, se pueda sacar unas conclusiones e identificar unos compromisos para que eso después se pueda dinamizar en etapas posteriores antes de aunar todo el arsenal de recursos educativos que se están buscando para que ellos lleguen al aula y puedan ser utilizados en las asignaturas de cívica, de humanidades y de sociales que normalmente conforman el pénsum educativo del bachillerato en la mayoría de nuestras escuelas y colegios en todos nuestros países y puedan tener la posibilidad de irrigar sobre los estudiantes, sobre los alumnos y apoyarlos para que ellos sean más críticos, estén mejor informados, puedan prepararse mejor para actuar como ciudadanos y estén sensibles a lo que es el mundo de la política entendida como un derecho y un deber que todos tenemos, que va desde el derecho más elemental, que es el de elegir y ser elegidos, hasta actividades mucho más exigentes y difíciles y retadoras, como el ejercicio del mismo gobierno en las distintas instancias y niveles que conforman la estructura del aparato de gobierno. Entonces, ¿qué hemos hecho en síntesis? Hemos trabajado estos 3 componentes y hemos visto cómo están interrelacionados dentro de lo que llamé yo un procedimiento gradual desde el comienzo de esta pequeña charla. Hemos visto cómo los puentes los debe tender siempre el maestro educador y hemos visto que el primer puente se hace entre el aula y el resto de la institución educativa, de la escuela. El segundo puente se hace entre la escuela y el entorno circundante de la comunidad para identificar los agentes que van a participar en esta alianza estratégica que tiene un objetivo muy sencillo, que es buscar recursos para mejorar la calidad educativa dentro de la escuela, dentro del aula. Y por último, tender el puente que hay entre todos y cada uno de los involucrados que ya aceptaron aliarse con la iniciativa del docente educador que fue capaz de salirse del aula, capaz de salir de la escuela, capaz de convencer a otros agentes en la comunidad en beneficio
de su gran causa y su gran compromiso, que es la excelencia académica de sus estudiantes, para disponer de mejores recursos que los formen no como unos muchachos inertes y pasivos, sino como unos muchachos activos, inquietos y capacitados para incidir en su sociedad, para comportarse mejor como ciudadanos, para practicar la política en una forma democrática, en una forma respetuosa y reconociendo al otro, respetándose y logrando, haciendo que lo respeten a él mismo. Todo esto que hemos hecho está apoyado en buenas investigaciones, en buenos estudios que han dinamizado distintas entidades. Una de ellas que yo quiero compartir con ustedes es la Fundación Kettering. Kettering se escribe con K y doble T, Kettering. Y la Fundación Kettering no solamente ha venido promoviendo muchas actividades innovadoras en este campo de aplicar la deliberación en el aula, sino que recientemente ha estado sacando nuevos libros que ofrecen ejemplos, que ofrecen procedimientos que son muy útiles y que ustedes podrían ubicar al escribirle a la Fundación Kettering, www.kettering.org. Y ellos, por ejemplo, tienen este libro nuevo que, como ustedes pueden ver, se llama Deliberación en el aula, promoviendo el pensamiento crítico y comunitario y ciudadano en la escuela. Este es un libro que yo recomiendo bastante porque puede constituirse en una herramienta de trabajo que los puede ayudar mucho. Deliberación en el aula, y promoviendo el pensamiento crítico para el trabajo en comunidad y para la ciudadanía en las escuelas. Este libro es escrito por esta señora que se llama que yo soy muy torpe para ubicar la cámara. Perdón, prefiero deletrearlo. Se llama Stacy, S-T-A-C-I latina E, Stacy Molnar, M-O-L-N-A-R. Y con esta referencia ustedes pueden acceder a este libro sin mayor problema, sin mayor dificultad. Y hay un segundo libro de la Kettering, ambos son del año pasado, del 2017, que se llama Viviendo la Democracia. Este es un libro que trabaja en la búsqueda de cómo relacionar y articular las aulas con las comunidades circundantes y cómo hacer que los estudiantes de esas aulas se puedan comportar como ciudadanos. Son libros muy lindos, muy nuevos, muy frescos y están plagados de ejemplos muy interesantes. También hay otros ejemplos que vale mucho la pena hacer y que se desprenden de actividades formativas que han promovido como entidades como la Fundación para los Derechos Constitucionales, Constitutional Rights Foundation, que tiene sede en la ciudad de Chicago, en Illinois, y que ha convocado docentes y maestros de distintos países de las Américas para formarlos en la metodología deliberativa. También hay en Colombia, en mi país, hay una serie de ejemplos interesantes que se han realizado en distintas escuelas. Tengo entendido que, por ejemplo, aquí está entre nosotros la profesora la profesora en este momento de apellido Vargas. Bueno, ya les voy a dar ese nombre, discúlpenme,
y ella trabaja en el Colegio Aquileo Parra en la ciudad de Bogotá. Zaira se llama ella. Yo estoy seguro que si ustedes intercambian sus correos electrónicos y buscan ejemplos prácticos, Zaira se formó en este curso que se hizo en Chicago, tiene colegas en distintos países, en distintas escuelas y ahora está empeñada en un proyecto en su escuela que con el apoyo de la rectoría está buscando cómo fortalecer la formación deliberativa de los estudiantes en el aula. Y por eso es que yo he querido hoy ofrecerle a los maestros innovadores una posibilidad para animarlos a que ellos se vayan del aula, salgan y busquen aliados que les apoyen con ejercicios, recursos, energías y esfuerzos que sirvan para que la formación cívica ciudadana del estudiante en las escuelas formales y no formales, públicas y privadas, sea cada vez mejor y de más calidad y permita que podamos apoyar el fortalecimiento de las democracias de todos nuestros países que, como ustedes bien saben, están necesitando de que cuidemos nuestra democracia y evitemos los peligros que nos acosan con la era de la posverdad, de la emocionalidad, de las mentiras y de los populismos. Con eso quiero cerrar y agradecerles la atención y decirles que estoy abierto para aclarar cualquier duda o responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Gabriel, en este momento vamos a iniciar entonces las sesiones de preguntas y respuestas. Mi colega Natalia está ¿Sí, teniendo unos aló? inconvenientes para entrar a la plataforma, pero por favor, los que tengan ¿Sí? preguntas o comentarios los escriban en el chat. Muchas gracias. Dime, Gabriel. Valentina, ¿aló? Sí, yo quisiera estar seguro de que los participantes escucharon mi presentación, porque no he vuelto a escuchar ruidos ni ningún sonido, pero yo preferí terminar Yo te estuve mi oyendo todo el presentación tiempo y antes de creo que poder los dialogar con participantes ellos. también porque escribieron preguntas en el chat. Tenemos acá una pregunta de Miriam Irene Chicaiza Fernández. ¿Cómo Ah, enfrentar las restricciones que nos impiden magnífico. desarrollar proyectos que permita vincular a otros actores de la comunidad en Sí. problemas que aquejan en la sociedad? Porque en muchos casos eso nos impide generar innovaciones en nuestro quehacer educativo. Podemos empezar con esa pregunta, Gabriel, y luego continuamos con las demás. Claro que sí. Es una muy buena pregunta y viene muy al caso. Yo la respondería de la siguiente manera. Es claro que cuando el maestro, el docente innovador, no está en una institución educativa que concuerde con sus compromisos formativos y educativos de preparar jóvenes que se puedan desempeñar como buenos ciudadanos, es porque tal vez está en el aula que no toca, en la escuela que no toca. Si las autoridades educativas no apoyan esas iniciativas y más bien las impiden y las limitan, yo sencillamente le diría a nuestra querida audiente y participante que, habría que pensar en que hay que vincularse a escuelas, que yo sé que hay muchas en todos nuestros países por fortuna, más dispuestas a apoyar las iniciativas de sus profesores y el menor apoyo que se puede lograr es que por lo menos les den libertades para que ellos sean los conductores de la iniciativa y los que la puedan
promover y lograr efectivamente. De lo contrario, se está Gracias, donde no Gabriel, por toca tu y habría que respuesta. buscar una Tenemos otra nueva pregunta por posibilidad. parte de la docente Sonia Marín. Dice, buenas tardes, estimado maestro. Mi inquietud es de qué forma podemos involucrar los actores educativos para que exista un verdadero compromiso en el proceso de aprendizaje. También muy buena pregunta. Yo sencillamente basaría todo en el sentido y en la capacidad perceptiva del mismo docente. Eh, y partiría de la base de que los puentes a los que aludí entre la institución educativa y los padres de familia de la comunidad escolar haya unas relaciones importantes. Por eso yo, cuando hice el listado de los posibles aliados estratégicos para desarrollar esos procedimientos de consecución colectiva de recursos para mejorar la calidad educativa, empecé por los padres de familia diciendo que estos son claves porque ya el maestro puede saber cuál es el espíritu que él ha visto reflejado en la presencia de los padres de familia en la escuela, cuando van a recoger a los chicos, cuando asisten a las reuniones evaluativas con los maestros de las distintas asignaturas, cuando han sido capaces de invitarlos y ellos han estado dispuestos a responder con la creación de instancias de cooperación a la vida escolar en distintos ámbitos. Hay voluntariados de padres de familia de mil formas y de mil tipos y por eso no me detuve en eso que los maestros conocen muy bien. A partir de esa sensibilidad perceptiva del maestro se puede comenzar un proceso en una lógica de efecto bola de nieve que se haría preguntándole a los maestros quiénes creen ustedes aquí en la comunidad de ustedes o por fuera de la comunidad, aquí en esta localidad o en esta ciudad o en este pueblo, podrían estar interesados en apoyarme. Denme ideas, ayúdenme a identificar y ese maestro innovador va haciendo una lista de posibles aliados y así los va motivando y los va convenciendo de que la unión hace la fuerza para una meta colectiva tan importante Gracias, como Gabriel, esta. por tu respuesta a esta pregunta. Tenemos otra por parte de Luis Heredia. ¿Cómo ¿Sí? mejorar la participación de los estudiantes y padres de familia? Sí, creo que esta pregunta es bastante cercana a la anterior y yo lo que creo es que el, el maestro, el docente innovador puede desarrollar esta labor con el conocimiento y con la presencia directa o indirecta de los estudiantes. Puede motivarlos a que ellos lleven este mensaje a sus hogares, a sus familias, diciendo, nuestro maestro está organizando un proyecto para que consigamos mejores recursos educativos, para que tengamos más posibilidades de formarnos como ciudadanos. Entonces, estamos pensando en conseguir videos, en conseguir suscripciones a revistas, a periódicos. Estamos pensando en tener un dinero para que podamos invitar una persona experta al aula para que nos dicte una conferencia, para que nos enseñe. Estamos viendo la manera de hacer juegos de roles que nos permitan motivarnos más y tener con qué atraer a esos involucrados dispuestos y necesitados de la mejora en la excelencia educativa que debe ofrecer la escuela y el aula Gracias, para Gabriel, por tener tu mejores respuesta. ciudadanos. En este momento estamos a 4 minutos de cerrar esta sesión de los webinars de la Red Interamericana de Educación Docente y quisiera recordarles a nuestros participantes y a aquellos que también nos van a oír en la grabación que se va a ¿Sí? colgar en YouTube, que todos los materiales utilizados en esta presentación, incluida la sinopsis y también la videograbación, van a estar subidas en nuestra comunidad virtual de práctica de la RIED en el enlace que ustedes pueden ver en pantalla. Igual, también para acceder a la grabación directamente en el canal de YouTube,
pueden ustedes ir a www.youtube.com/riediten. La grabación va a estar disponible a partir de la próxima semana para que ustedes puedan otra vez revisitar estos temas y puedan continuar el diálogo en nuestra comunidad virtual de práctica. Gabriel, ¿quieres añadir algo más antes de que cerremos la sesión? Participantes, ¿quieren ustedes escribir alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de que demos por culminado el webinar? Claro que sí, Valentina. Yo veo que Sonia Marín nos está escribiendo. Eh, Tratemos su inquietud y luego yo hago un cierre muy apretado y muy Según nos denso. escriben en el Gracias. chat, en este momento están agradeciendo la participación y también agradeciendo a la RIED Que, por este importante evento. Muchas gracias a ustedes, docentes, por hacer posible esta serie de webinars, porque sin ustedes no, no podríamos tener este tipo de diálogos y este tipo de interacciones. así es, y yo a eso añadiría que se apropien de estas ideas porque, como dije al comienzo, son ideas lógicas de sentido común y lo único que buscan es motivar a los docentes innovadores para que transiten por avenidas de construcción de futuro y que entiendan que ellos son un agente que no puede seguir solo y aislado sin recursos, ya sea de la comunidad o de la escuela, sino que debe ser un agente que siempre va a estar rodeado y acompañado de la solidaridad y de la condescendencia de otras personas que saben que sin calidad educativa no vamos a tener una ciudadanía activa, transformadora y participativa en nuestras democracias. Ese es el sentido de este curso y ese es el sentido de lo que yo espero que les sea útil a ustedes para su trabajo tan importante a futuro. Muchas Gracias. gracias, Gabriel, nuevamente por aceptar la invitación a ser parte de esta serie de webinars de la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos. Agradecemos también la participación de los docentes y nos vemos mañana para otro webinar de la RIED. Que tengan todos una feliz tarde.